Hola clase, para esta semana hice mi presentación sobre el documental Cuando dos mundos chocar. El documental es sobre la pelea entre el gobierno del Perú y los pueblos indígenas de la selva amazónica. La pelea está con relación a los recursos de la selva amazónica, específicamente sobre el petróleo. El gobierno aprobó leyes, pero fueron inconstitucional. Los indígenas tienen derecho a estar consultados sobre leyes nuevas antes de Congreso vota. El presidente durante este tiempo fue Alan García y el documental describe él como corrupto. El principal conflicto de este documental es el luchando entre el gobierno y los pueblos indígenas en relación de los derechos territorios de los pueblos indígenas. Los pueblos indígenas estaban preocupados con polución y deforestación de sus tierras. ADESEP, la representación política de los pueblos indígenas, exigieron reformación con la extracción de Ley 1090. Esta ley permite a las empresas urbanizar el 60% de la selva amazónica. También quise hablar sobre la situación de 2009 porque fue muy trágico. Luchando entre el gobierno y ADESEP alcanzó su clímax. El gobierno y los manifestantes lucharon y la batalla fue muy sangrienta. En total, más de 12 policías murieron y más de 150 personas indígenas estaban heridas. La situación fue muy controversial y los medios pintando la situación es un problema político más prominente en el país. La forma en que los medios dijeron la historia fue en una manera que describe Alberto Bizango, el presidente de ABISAP, como un asesino y un mentiroso también. Él fue acusado de mintiendo a los pueblos indígenas sobre la razón del conflicto. La forma del gobierno usa los medios para lograr sus objetivos es un ejemplo de corrupción y a pesar de la evidencia de video del gobierno atacando primero, los medios dijeron que los manifestantes tenían la culpa. También, presidente García dijo que los otros 80% de peruanos tienen los derechos de la selva también, de los pueblos indígenas, a justificar el conflicto. La historia de esta conflictiva puede ser interpretada en muchas maneras. Por ejemplo, está una discusión que otros peruanos, aparte de los pueblos indígenas, y si tienen razón en relación a este conflicto. Sin embargo, la selva es todo lo que los pueblos tienen a mantener sus culturas y también los pueblos indígenas han vivido en una manera específica por todo de sus historias respectivas, lo siento. Un hecho importante de este documental es cuando Bizango dijo que los pueblos indígenas quieren crecimiento, pero solo si es seguro por todo. El juicio de Bizango termina con su victoria y la renuncia de los políticos más prominentes en el gobierno. Los políticos que renuncian incluyen Yehudi Simón y Mercedes Cabanías. La crisis fue el peor de la presidencia de Alan García también, y la victoria de los pueblos indígenas fue muy importante para ellos. El país demostró que los derechos de los pueblos indígenas estaban importantes a todo de la gente de Perú. La parte más interesante en mi opinión fue la narración entre los dos. Los medios describen el conflicto como un bayata entre peruano y peruano. La propaganda del gobierno es presente porque el gobierno aprobó leyes, están consultando con los pueblos indígenas y después ellos atacando primero y retirado el conflicto sobre la economía
y como en vías de desarrollo es una cosa muy importante para la progresión del país. Al final, estoy feliz que la justicia prevaleció. Y finalmente este documental fue muy interesante. Ya sabía sobre un poco de corrupción del Perú porque tuve una clase de ciencias políticas y la clase tuvo una unidad sobre el gobierno de Alberto Fujimori. Desafortunadamente, corrupción es común en muchos lugares de América Latina. Y es importante que aprender sobre conflictos en otros países porque te da perspectiva. Y en el futuro espero que ver más victorias por los pueblos indígenas y los otros pueblos oprimidos. Adiós y gracias por escuchando.